Y esto está relacionado con la producción, la productividad. Es decir, qué es lo que nosotros debemos manejar para, digamos, asegurar una buena producción, tener una buena productividad durante la ejecución del proyecto. Eso es el objetivo de esta sesión de clase. ¿No? Ya. Todo de la unidad sigue siendo el mismo, pero en el tema que vamos a ver ahora, ¿no? En esta sesión veremos el tema parámetros principales de la producción. Al finalizar, el estudiante identificará y organizará estos parámetros y conseguir una mejor producción en la ejecución del proyecto que se verá reflejado a través del costo, tiempo, un indicador de eso más la productividad. Bien, entonces vamos a centrarnos en los parámetros principales. ¿De acuerdo? Les hago esa pregunta en base a la fotografía que van a ver. Nos dice, ¿no? ¿Por qué al final ya cuando el proyecto ya terminó, imagínense, tenemos dos proyectos, el proyecto A y el proyecto B, ambos son carreteras. Nos preguntan, al final presentan costos diferentes. ¿Cómo explicaríamos eso? Si se supone que es tantos $1000 por kilómetro, es decir, si es la misma carretera, el mismo ancho, ambos de asfalto, todo eso es lo mismo, ¿por qué uno costó más que el otro? Pero centrémonos en los parámetros principales de la producción. O sea, algo que podamos facilitar. A ver, idea. Utilización de horas máquinas. ¿Perdón? Autorización de horas máquinas. Utilización, o sea, más horas máquinas. ¿Cómo utilizarlas eficientemente? Profe, a veces utilizan máquinas o las dejan paradas cuando no saben distribuir, no avanzan. Y al no avanzarlo, ya, ok. eso genera mayor Podría gasto. ser parámetro principal. A ver, otra idea más, pero viendo la fotografía, miren, La ubicación del proyecto. la ubicación del proyecto. La accesibilidad cuesta más para la seguridad. La accesibilidad. Ya, ok. Sí, es un parámetro principal. Me está hablando de las canteras, ¿no? Están más lejos, más ubicados. Por ahí no te llega. Está teniendo el cambio que sube baja el combustible también. Ya, combustible, sí, también. Ya, yo lo voy a tratar de explicar acá con la fotografía, ¿no? Por ejemplo, ahí la obra está terminada, lo veo ambas carreteras, idéntico, igualito, la misma longitud si quieren ya. Entonces diríamos, debería haber salido el mismo costo por kilómetro, ¿no? Debería, pero no sucede eso, lo vamos a explicar con los parámetros principales. Por ejemplo, lo ubico acá, he retrocedido en el tiempo y acá está colocando el asfalto. ¿No? Mismo material, mismo equipo, mismo espesor, mismo ancho. Entonces, probablemente acá no puedo decir que ya los costos son diferentes. ¿No? Probablemente sea lo mismo todavía. Sigo retrocediendo en el tiempo y ahora lo ubico acá. Acá que estamos haciendo corte, ¿no? Corte de excavación. Vamos excavando. Y acá sí podría explicar por qué salió el costo diferente. Por ejemplo, una cosa es excavar en un suelo suelto, con grava o un pino, y es muy diferente hacer excavación o corte en un suelo tipo roca.
Entonces, eso es lo que busca entender los parámetros principales de la función. Estudiar bien los procesos, estudiar bien la ubicación y el parámetro tiempo también. Vamos, y todo lo que tú estás viendo acá como son procesos, eso nosotros lo podemos manejar. No está escondido, no es algo que no lo conozco, eso lo conocemos. Por eso se llama parámetros principales de función, podemos manejar. Es más, si nosotros queremos hacer una buena acción de obra, sí o sí tenemos que manejar todos esos parámetros. Cuando se ve, digamos, el diagrama GAN, ahí reflejado, oye, ¿entiendo? Se supone que ese diagrama GAN está sustentado en el análisis y la comprensión de estos parámetros principales. No existe nada al azar. Acá sí o sí lo tienes que manejar. ¿Está bien? Entonces, justamente ahí nos habla algo de la producción. La producción es a la actividad económica que aporta valor agregado por creación y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de productos o servicios y al mismo tiempo la creación de valor, más específicamente la capacidad de impacto productivo para generar los resultados bienes en un periodo determinado de tiempo. El tiempo determinado, no el periodo de tiempo determinado. Bueno, en fin, ese es el concepto de producción. Entonces, acá lo que nosotros vamos a buscar es, de acuerdo a la construcción de un objeto de construcción, hablamos de un sistema. Y ese sistema nos va a decir que la construcción es una rama de la producción. Es decir, cuando nosotros construimos un objeto, una obra, indirectamente esa obra se convierte algo así como una planta industrial, claro que de forma artesanal. Entonces tenemos que buscar entender muchas cosas, entre ellos sus procesos de construcción, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de la producción de colegios, estamos hablando de la producción de puentes, estamos hablando de la producción de una carretera, etc. Cada objeto de construcción es toda una especialización, cuanto más diferente sea. Entonces, la producción de la construcción es un sistema complejo de procesos, ya sea para elegir objetos nuevos en general, como por ejemplo la construcción de, ¿cómo se llama esto? De una alcantarilla, o la construcción de la supersante de la carretera, o la pavimentación de la misma. O también, si hablamos de ese sistema complejo de producción, de los procesos de construcción, también podríamos hacer mención en el caso de reparar, reconstruir o ampliar objetos de construcción. Un ejemplo de eso es que el Estadio Nacional lo han ampliado, ¿no? Lo han ampliado, lo han reforzado para tener mayor capacidad y es algo existente. O por último, para desmontar, desplazar o destruir objetos existentes. Cada uno de ellos, objetos nuevos, tiene sus procesos de construcción bien identificados. Objetos existentes también tienen sus procesos de construcción identificados. Y por ende, este tipo también no va a tener sus procesos de construcción. Ahora, yo les pregunto, de estos tres, ¿cuál es más sencillo de hacer los trabajos de esos procesos? Ustedes lo ven físicamente, cualitativamente, ¿no? Es más sencillo el trabajo en este lugar, complejos hacer el trabajo, ya sea por la disposición del espacio, por muchos motivos. Claro, los nuevos, pues no, porque estás libre de obstáculos, tienes todo el espacio para hacer, tienes todos los equipos, todo el material nuevo. En cambio, acá, ¿qué problemas tendrías? ¿No? Uno, el espacio. Dos, que se adecua al material existente.
diferente, cómo lo uno, cómo lo pego, tiene sus procesos más complicados. ¿Bien? Entonces vale la pena ir clasificando de esa manera. O este de acá, ¿no? Que también tiene su tecnología para poder hacer esos trabajos. ¿Estamos? Por ejemplo, no necesariamente un objeto de función existente, pero sí podría mencionar esto, ¿no? Ustedes saben, seguramente por medio ambiente saben que si por ejemplo en el lugar donde voy a hacer la obra, espacio, me encuentro con un árbol grande. ¿Qué le hacemos? ¿Le hacemos yunza o lo llevamos a otro sitio? La comunicación, la hierba más tiene que llevarlo a otro sitio por el problema ambiental. Si no, vas a tener que plantar no sé cuántos árboles en otro lugar y lo vas a tener que cuidar por un determinado tiempo todavía. ¿No? Entonces, ahora, cuando vas a del lago, ¿cómo serán sus raíces? Pero la cuestión es que no tienes que mover ese árbol, desplazar ese árbol. Y se hace, se puede hacer. Así como tienes grúas, todo eso mueve igualito, ¿no? Solo que no lo tienes que dañar. Vamos, entonces el objeto de construcción, al final, como dice acá, es un sistema complejo de procesos. Hay que entender esos procesos, más aún si esos procesos son de forma artesanal. ¿Claro? Porque sería mucho más sencillo si esos procesos fueran industrializados, ¿no? Bien, entonces, ahí viene el primer parámetro principal de la producción. Y ese primer parámetro principal de la producción se conoce con ese nombre, tecnológico. Parámetro principal de la producción tecnológica. Este parámetro está relacionado directamente con los trabajos a realizar el proceso durante la construcción de un proyecto y comprende las etapas tecnológicas, también conocidas como fases, y construcción hace mención fases, ¿verdad? Procesos de construcción y la cantidad de trabajo y por ende la productividad. Todos esos son, digamos, los parámetros tecnológicos. Por ejemplo, acá tengo una edificación. Entonces, yo tengo que estudiar o identificar cuáles son sus etapas tecnológicas o fases de construcción. Cada proyecto que ustedes, o cada objeto de construcción que ustedes construyen, tiene sus propias etapas tecnológicas. Y cada etapa tecnológica o fase de construcción es un conjunto de procesos de construcción. Y si nosotros identificamos esos procesos de construcción, no queda ahí, sino que también tenemos que determinar el volumen de construcción o lo que también se conoce como cantidad de trabajo que vamos a hacer para hacer realidad ese proceso. Y eso lo manejamos con el metrado. Vamos, o sea, el metrado en el fondo no es simplemente hallar el área del muro, ¿no? El área del costado de la viga, el área del piso, ¿no? Entonces, eso es metrado, no es solamente eso, sino dentro de lo que es el trabajo de los procesos de construcción, vendría a ser la cuantificación, la cantidad de trabajo que vas a hacer. ¿Entiendes? Por lo tanto, si va a medir la cantidad de trabajo que vas a hacer, significa que tiene que definir cómo vas a hacer el trabajo. Y eso está enmarcado, porque en función de eso vas a dividir la unidad de medida, ¿no? En edificaciones está bien claro la unidad de medida, hay talleres de letrado, y con eso estamos manejando de alguna manera los parámetros principales tecnológicos. ¿Qué más? También el rendimiento de la cuadrilla, que va a ser clave para definir con cuántas cuadrillas se va a trabajar.
Por eso es su parámetro principal. Recursos. Si nosotros sabemos el metrado, como la cantidad de trabajo que se va a hacer, entonces podemos cuantificar los recursos que se van a necesitar en cada uno de esos procesos. ¿Cierto o no? ¿Ya? Por ejemplo, una etapa tecnológica podría ser la construcción de esta losa. ¿Ya? Es una losa aligerada en dos sentidos de un determinado sector, sector A1. Luego, identifico sus procesos de construcción de esa losa. Por acá tenemos las vigas de concreto armado, por acá tenemos la losa aligerada en dos sentidos, y estos serían sus procesos constructivos de la viga de concreto armado, ¿no? Encofrado de fondo, acero de refuerzo para la viga, encofrado laterales o tapas, luego viene el concreto, y ahí vendrá el desencofrado, acá sus unidades de medida, y acá lo estás cuantificando, cuánto de entrada, cuánto de trabajo se va a hacer. Por acá viene la losa entrada, y el encofrado de fondo, ladrillo para techo, tubería de PVC empotrado para desagüe, acero de refuerzo, tubería de PVC empotrado para electricidad, el concreto y el desencofrado. Acá sus unidades de medida y acá está el metrado, la cantidad de trabajo que vas a hacer. ¿Estamos? Entonces, cada objeto de construcción nosotros tenemos que identificar así: etapa tecnológica, sus procesos y su volumen de trabajo. Pero no conforme con eso, ahí no queda el asunto, sino también tenemos que identificar su secuencia lógica constructiva. ¿Ya? La secuencia lógica constructiva. Eso es bien difícil que alguien les diga cuál es la secuencia. Ustedes mismos tienen que conseguir esa secuencia, digamos, haciendo una disposición de esos procesos, cuál se hace primero, cuál le continúa, y así sucesivamente, ¿no? O por ejemplo, en el caso de la viga, ¿no? Encofrado de viga, ahí está, ¿ven? El acero, aquí está, después del encofrado del acero. Encofrado lateral, después que ha puesto el acero, ya está colocando las tapas, encofrados laterales, tapas laterales. Concreto, no pone nada todavía, ¿no? Desencofrado, tampoco todavía. Luego viene la losa, ¿no? Más o menos acá. Después del encofrado lateral de la viga, ya viene el encofrado el fondo de losa. Después viene el ladrillo del techo. De ahí viene la tubería de PVC para desagüe. Viene el acero. Viene la tubería de electricidad. Y finalmente viene el concreto aquí y aquí también. Quiere decir que en esta parte estaríamos llenando el concreto también para la viga. Vamos. Y luego viene el desencofrado, pero para el desencofrado no es inmediatamente después, sino hay que esperar, ¿cierto? Y desencofran la viga y desencofran la losa. Y justamente aquí está, ¿eh? Esto de acá significa tiempo de espera tecnológico. Es el tiempo necesario que tiene que darse al concreto para que pueda tomar su resistencia. Por eso se dice tiempo de espera tecnológico. Porque nosotros, cuando nosotros hacemos trabajo en procesos, no queremos esperar nada. Y es el tecnológico, lo más pronto posible. Porque si tú esperas, ese día vas a parar trabajando no hacer nada. ¿Cierto o no? Ya está el acero, ya estás encofrando inmediatamente. O sea, ni bien tienes habilitado un frente de trabajo, inmediatamente deberíamos empezar. ¿Cierto? Pero hay algo que nos impide, y a eso se llama tiempo tecnológico. Hay ciertos procesos, justamente se dice procesos interrumpidos. ¿Interrumpidos por qué? Porque necesitan un tiempo tecnológico para que pueda darse el proceso. En el caso del concreto, para las vigas es mayor tiempo y para la losa es un poco
así como, por ejemplo, acá podría ser a los 15 días y acá podría ser a los 20 días. ¿Está bien? Mire, va, acá no estoy manejando todavía tiempos, es decir, no estoy hallando el tiempo que necesito para hacer cada uno de estos procesos, sino lo que estoy manejando es su secuencia. ¿Cuál va primero? ¿Cuál continúa? ¿Cuál le sigue? Esa secuencia es lo que ustedes tienen que conseguir en todo proyecto. Primero, identificar las etapas tecnológicas. Segundo, identificar los procesos. Y luego, saber cuál es la secuencia lógica ejecutiva. ¿Está bien? Bueno, aquí ya está lo que es el metrado, ¿no? A ver, proceso a cero, submetrado, ahí tenemos el rendimiento de la cuadrilla, por lo tanto dividimos, se demora 7.23 días, entonces trabajo con dos cuadrillas, me demoro 3.62, es decir, 4 días, ¿no? Ese era el proceso era el acero, este de acá me parece, 4 días, 1, 2, 3, 4. Algo así, vamos a determinar el tiempo, pero eso vamos a hacerlo más adelante, donde vamos a conocer algunas metodologías que nos van a ayudar a definir cuántas cuadrillas vamos a trabajar. No se pone al azar. Bueno, preguntas ahí. Es un parámetro principal que sí o sí lo van a tener que manejar. Si no, no están haciendo programación de obra. ¿Estamos? Es más, cuando hablamos de etapa tecnológica, y yo estoy seguro que ustedes, cuando ya salen de la universidad, ya comienzan a asumir responsabilidades, se van a especializar, ¿no? De repente van a terminar trabajando en puras carreteras y van a identificar cuáles son esas etapas tecnológicas de la carretera, cuáles son los procesos de la carretera, y años trabajando con eso, todavía entendiendo ya lo que hagan más y más. Claro, habrá otro que se dedica a la construcción de edificio, es también igual, sus etapas tecnológicas son diferentes, los procesos son diferentes, se volverá un especialista. ¿Vamos? ¿Ya? Muy bien, sigamos. Bueno, ¿y cómo determinar el volumen de trabajo? Hay que hacer el teclado, ¿no? Hay un formato de teclado para determinar el área de comprado, el volumen de concreto, la cantidad de acero que vamos a utilizar, el número de ladrillos, etc. Existen formatos. En los tiempos modernos, hoy día, esto se ha vuelto un procedimiento estandarizado. Es decir, si el proyecto ahora lo hacemos ya en el Revit, de ahí nomás se saca el resultado. En cambio, acá yo estoy mostrando de forma tradicional. ¿Qué significa? Abre los planos, tienes que medir, tienes que cuantificar y hacer un listado, ¿no? Para determinar finalmente este valor es el que nos interesa. La cantidad de trabajo. Recomendación, ¿no? Ustedes tienen que incorporarse sí o sí al programita Revit y a otros software que te ayuden a adaptar, porque es un parámetro principal, no solo para determinar los costos, sino para manejar la producción en un proyecto. Se determina en base a los planos de diseño con ayuda de una hoja de cálculo, por ejemplo en Excel. Si los planos de diseño están en el software Revit, su cálculo es simplificado, ya se puede utilizar. ¿Vamos? Ya. Y luego tenemos también los recursos de producción. Bueno, cada proceso utiliza recursos. Por ejemplo, acá para el concreto de la losa, ahí está un recurso, la metadora, los segmentos, así acá está, también, ¿cómo se llama esto? Winch, ¿no? Bubi, trabajadores, hay un montón de recursos y luego vamos a pasar a estudiar los recursos. Primero tenemos que entender bien los procesos. Si nosotros entendemos bien los procesos, luego su secuencia, ¿no? Luego la forma de hacer el trabajo, y ahí nomás vamos a entender también cómo empalman estos recursos en la producción.
Por ejemplo, este es un análisis de precios unitarios. Normalmente esto es lo que se utiliza para hacer el análisis de precios unitarios y obtener el presupuesto del proyecto. Habla del concreto en cosa aligerada. Ahí le define el rendimiento. Dice 28 metros cúbicos al día. Quiere decir que en la losa, yo mido el volumen de concreto colocado entre el tiempo empleado, me debe salir un valor mayor a eso, ¿no? ¿Cierto o no? Tiene que ser mayor. Si yo logro tener un mayor valor, quiere decir que me va a costar menos metros cúbicos. Pero si me sale al revés, sale menos, estoy en tierra. ¿Cierto o no? Ahí viene lo malo, porque estoy controlando el costo. Y si ustedes fueran el dueño, si fueran los contratistas, o el dueño el contratista, ¿cuál sería su reacción si ustedes ven que les está costando más aquí? Se van a desesperar, ¿no? Porque yo estoy cobrando 153 soles el metro cúbico, pero el nortear, ejecutarlo me está costando 500 soles. ¿Quién me va a completar los 47 soles? ¿De dónde va a salir? Entonces, eso es lo que sucede hoy en día. Y hay muchos ingenieros que no soportan la presión en la primera, que les paraliza el corazón. No saben que eso es así. Acá puedo perder. Pero en la otra tengo que ver un gano. A veces el K también te eleva. Pero hay que evitar perder. Para eso ustedes están planificando, para eso ustedes están manejando los parámetros principales de producción. ¿Estamos? La idea es evitar que eso suceda. ¿Cierto? En la vista acá no está la foto, pero sí está. Miren, ven, acá hay un centro de alambre. Pero al final se ha roto este cerco de alambre y se ha puesto una puerta provisional. ¿Para qué? Para que estemos lo más cerca de entregar el concreto y elevar. ¿Claro? Porque si no hacíamos eso, el recorrido iba a ser enorme. Ya hubiéramos pensado otra alternativa, ¿no? De repente el concreto es mezclado. El problema también es el volumen, es mucho el volumen. No te van a el concreto que te está por ese volumen. ¿Entienden? Entonces siempre hay algo que se puede hacer. Antes está que se pierde. Bien. ¿Cómo puedo mejorar la producción? Vamos. Y muchas cosas más también pueden utilizarse acá, ¿no? Por ejemplo, si yo al día avanzo 28 metros cúbicos en concreto, entonces en ese día, ¿cuántas bolsas de cemento debo tener puesto en el frente de trabajo? A ver, dígame, ¿cuántas bolsas de cemento? Vamos, ahí está todo. Ahí me la dan, ¿cuántas bolsas de cemento se utilizan por metro cúbico? 9. Y si nosotros colocamos 28 metros cúbicos al día, entonces ¿cuántas bolsas vamos a poner ahí dentro? Sí, ¿no? Simplemente multiplicar y obtener. ¿No? Y si estamos trabajando con 2 cuadrillas, se multiplicaría por 2, ¿no? ¿Cierto o no? Ya, según esto, ¿no? Dice, a ver, el cemento, que es el más incidente, acá cemento, que es el más incidente, ¿cuánto cuesta? Entonces dice 9 bolsas por un metro cúbico, ¿no? Si hago 28, entonces sería 28 por 9. Vamos. ¿Cuánto sale exactamente 28 por 9? Casi 10, 280, no menos. 250. Entonces, ¿tú pones 200? Digamos, bolsas de cemento ahí. ¿No? Y resulta que ya estás terminando la obra, o todavía no has terminado, y ya se fueron los 252 bolsas de cemento. ¿Qué significa eso? Amigo,
lamentablemente estamos perdiendo, ¿no? Estamos perdiendo. Entonces, eso también hay que ver con la forma de optimizar recursos, controlar bien el agua, sobre todo. Porque si tú le metes mucha agua, obviamente mucho cemento se va a llevar. Bueno, en fin, acá hay información que eso está pasado en el expediente técnico y se puede pues, utilizar muchas cosas. Vamos. Eso es el parámetro principal tecnológico, así se llama. Todo lo que tenga que ver con los procesos, con el volumen de trabajo, con los recursos, con los rendimientos, con la cantidad de cuadrillas que vas a trabajar, eso es tecnológico. ¿Ya? ¿Qué más? Otro parámetro principal de la producción es el espacio. ¿De acuerdo? Es el espacio. Ustedes tienen que saber manejar bien el espacio, tienen que saber codificar el espacio. El espacio limitado por áreas del proyecto se divide en sectores, los sectores en zonas y las zonas en áreas. En el área se define la unidad de producción, así como el frente de trabajo. Por ejemplo, este proyecto es, ¿cómo se llama esto? Pasando el triclio de Azapán, ¿me parece? Es toda una ciudadela que han construido, ¿no? Entonces se va dividiendo un sector A. Ese sector A se puede dividir en zonas, varias zonas, zona 1, y a su vez la zona 1 se puede dividir en área A1, que por favor este sería el área A1. Y una vez que hemos dividido en áreas, ahora hay que buscar y identificar la unidad de producción. No voy a ampliar esta fotografía para que vean que el proyecto fue concebida a nivel de unidades de producción. Y ahí me van a entender qué cosa es esa unidad de producción. Ustedes ven que este edificio es igual que esto, ¿no? Sí. Ya, entonces un edificio de estos es una unidad de producción. Vamos. ¿Y cuál es la ventaja de definir nuestra unidad de producción? Que nosotros evaluamos lo tecnológico de esta unidad de producción, lo tecnológico, procesos, su volumen de mercado, su volumen de trabajo, sus rendimientos, ¿no? Sus etapas, todo lo estudiamos. Solo para esta unidad de producción. Si nosotros hemos estudiado para esta unidad de producción todo eso, entonces es cierto lo que se repite acá, se repite acá, se repite acá, se repite acá. Es lógico, ¿no? Entonces, ¿por qué muchos ingenieros, cuando le dicen programa, agarran todo y comienzan a ejecutar todo el volumen de mercado para ganar todo su tiempo? No tiene sentido. ¿Cierto? Lo que tenemos que buscar es esa unidad de producción. ¿Claro? Y ahí lo ves, ¿no? Y es más, desde que inicia a construir esta unidad de producción y de ahí pasa a la siguiente, de ahí pasa a la siguiente, así sucesivamente, que está viendo el frente de trabajo. Vamos, está definiendo el frente de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces ese parámetro espacio normalmente se maneja de la siguiente manera. Todo depende del proyecto o del proceso de construcción. De repente lo más fácil de explicar sería en un distrito, ¿no? Imagínense, acá está el distrito de Independencia. Distrito de Independencia. ¿Por qué lo menciono? Porque
regresado. Ahí, como 3 años ahí hemos estado haciendo cambio de tuberías de agua, de desagüe, que ya ha crecido en el tiempo. Pero se imaginan el área, es enorme sobre el que hay que trabajar. Entonces, cuando nos dice, aleja el parámetro espacio, un parámetro principal en la producción, entonces hay que dividirlo los sectores o en sectores, ¿no? Todo esto de acá lo voy a dividir en sectores. Por ejemplo, lo divido algo así, ¿no? Uno por acá, otro por acá, y a esto le llamamos el sector 1, a esto de acá le llamamos el sector 2, y a esto de acá le llamamos el sector 3. ¿Bien? Entonces ahora ya nuestro espacio ya no es tan grande, es más reducido. ¿Está bien? Pero luego nos dice, y los sectores, si siguen siendo todavía grandes, lo podemos cambiar o lo podemos dividir en zonas, ¿no? Como por ejemplo, estos sectores, yo los puedo dividir ahora en zonas, ¿no? Acá estaría la zona 1, acá estaría la zona 2, acá estaría la zona 3, ¿no? Y acá seguirá igual. También lo divido en zonas 1, zonas 2, zonas 3. Y acá también igualito lo sigo dividiendo, ¿no? Zona 1, zona 2, zona 3. Vamos. Y si las zonas todavía son grandes, lo podemos dividir en áreas, ¿no? Por ejemplo, así, área 1, área 2, área 3. Acá también, ¿no? Vamos a dividir en área 1, área 2 y área 3. ¿Qué les parece ahora el espacio? Cuando lo hemos dividido en zonas, en sectores y áreas. ¿Se ha hecho más reducido? ¿Ya? Es más, si todo esto está constituido por un solo material, imagínense, todo está constituido por un solo material, entonces lo que yo analice en esta parte, estudie sus parámetros tecnológicos, es cierto, ¿no? Pues es similar a esto, es similar a esto, es similar a esto. Ya defines cómo va a ser tu frente de trabajo. Ya no vas a construir todo de lugar, sino vas a hacer necesario trabajar. ¿Estamos? ¿Ah? Eso es lo que nos ayuda, pues, ¿no? A organizar el espacio. Muy bien. Imagínense que ustedes están construyendo este de acá. Díganme cómo sería el código de ese espacio. Sector 2, Sector 2, zona 3, área 2. Y el proceso es excavación de sal. Listo. Vamos. Ahora, yo le digo a él, mira, te vas a ir donde estamos haciendo el trabajo de excavación de zanja, ya, está en el sector 2, zona 3, área 2. ¿Qué me entendiste? ¿Dónde está ese trabajo? Acá, pero como tienes tu plano, tu mapa, tu área, tu espacio donde está físicamente ejecutando la obra, te vas a ir a este sector. Ya, pero todavía este sector puede ser,
ubicar donde se está haciendo el trabajo de excavación. Pero no sabes exactamente dónde, ¿no? Pero ya está cerca. Ese dónde, entonces quiere decir que este de acá lo tenemos que todavía dividir en unidades de producción. ¿No? Unidad de producción 1, unidad de producción 2, unidad de producción 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Entonces acá, ¿no? Podemos decir, estamos en la unidad de producción EP 8. Entonces ahora sí, con más exactitud, ya saben dónde se está haciendo los trabajos de excavación. ¿Qué has ganado? Manejas el espacio, nunca pierdes espacio. ¿Estamos? Es más, aquí excavación de zanja, el tiempo empleado por el equipo, no sé, digamos, ha empleado 100 horas. 100 horas. Bueno, entonces tú lo que puedes saber es, a ver, voy a ver dónde están las zanjas. ¿Qué cantidad de metros lineales de zanja habrá hecho en esta parte? Y con eso podré corroborar si efectivamente el trabajo se pensaba, se proyectaba hacer 100 horas. Ya estás conociendo. ¿Estamos? Es más, salió tubería del PVC de 10 pulgadas de diámetro. De almacén salió, no sé, pues 100 tubos. Pero estamos hablando de este lugar. Entonces tú vas a la zona, verificas cuántos tubos se han utilizado y comparas. Vamos. Que es muy diferente decir, ¿no? Que almacén salió 100 tubos. No sabes nada de esto. ¿Dónde se fue esos 100 tubos? Entonces, el parámetro espacio es o no un parámetro principal de la producción. Claro que sí. Y justamente, el Nichols Tyson lo fomenta a través de la teoría de los trenes de trabajo. O sea, también se dieron cuenta los de Nichols Tyson. Inicialmente no lo tomaban en cuenta ese parámetro espacio, pero después aceptaron, dijeron, sí, es cierto. Y incorporaron esa teoría llamada los trenes de trabajo, a donde define la unidad de producción. Vamos. Y ahí lo tienes un ejemplo. Puedes tener acá una torre de edificios. Y cada edificio puede ser, ¿no? El sector A, el sector B. Para eso hay juntas de construcción, el sector C y el sector D. ¿Eh? Y cada sector, a su vez, lo puedes dividir en zonas: zona 1, la parte de sótano; zona 2, la parte de piso; la zona 3, esta cantidad de piso; la zona 4, la zona 5, la zona 6. Y a su vez, cada una de las zonas se puede dividir, ¿no? En área 1, en área 2. Y a su vez, cuando ya entramos a ver el área 1, o sea, cada piso, nosotros podríamos decir, ahí está, la primera unidad de producción, la segunda unidad de producción, la tercera unidad de producción, la cuarta unidad de producción, la quinta unidad de producción. Unidades de producción del segundo piso, casco y acabado. ¿Se entiende? O sea, tienen que manejar el parámetro espacio, sí o sí. Para los acabados, sí, malito, ¿no? Acá está la unidad de producción 1, unidad de producción 2, unidad de producción 3, 4, 5, y bueno, acá se vuelve primero unidad de producción, segundo unidad de producción,
sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, sector 5, nuevamente sector 1, sector 2. O sea, igual maneja siempre el parámetro principal de producción. Solo que el contrario está pensado más para el edificio, ahí ya así sus corrientes, su idea, por eso es que ellos utilizan el sector. Pero yo lo que les estoy dando es para un concepto de producción general. ¿Vamos? Si el área es muy grande, vamos a tener que dividirlos así, pero los sectores son los centrales. ¿Estamos? Bien. ¿Preguntas? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y por último, el tiempo también es un factor principal de la producción. ¿Ya? Pero cuando hablamos del tiempo como un factor principal de la producción, ese tiempo tiene que estar representado por su módulo de ciclicidad. ¿Qué significa el módulo de ciclicidad? Algo así. Acá tengo 3 procesos continuos, ¿no? El acero, el empujado y el concreto. ¿Estamos? ¿Cuánto tiempo, o de estos 3 procesos, cuál es el más rápido? Obviamente el concreto. ¿Ya? Entonces, este que es más rápido es el que me va a definir el módulo de ciclicidad. Por ejemplo, el concreto se hace en un día. O sea, colocamos el concreto en un día. ¿Ya? Entonces, si coloco en un día, mi módulo de ciclicidad va a ser un día. ¿Qué significa eso? Que los otros procesos también se tienen que hacer en un día. Y para lograrlo hacer en un día, acá de repente tengo que trabajar con 2 cuadrillas y aquí tendré que trabajar con 3 cuadrillas. De tal manera que esos 3 procesos se hacen en un día. Y el flujo de su ejecución va a ser como un tren, ¿no? Como un coche de un tren que se desplaza a razón de un día. ¿Vamos? Entonces, hay que manejar ese parámetro tiempo como un módulo de ciclicidad. Y eso solo se puede lograr si es que nosotros trabajamos a nivel de unidades de producción. Por ejemplo, la misma losa que vimos ya antes está acá, y los mismos procesos, porque ahora lo estamos viendo como una unidad de producción, ¿ya? Solo que la secuencia lógica constructiva ya son cuadraditos nada más. Es más, si ustedes se dan cuenta, cuando se define la unidad de producción, ustedes se dan cuenta, en el tiempo solo se puede hacer un proceso, a excepción de esta, pero todos los demás se puede hacer solo un proceso. ¿Ya? Y eso en el sentido, si nosotros hemos reducido el espacio al mínimo, definiendo nuestra unidad de producción, entonces en ese espacio es esencial que solo un proceso se pueda construir cada día o cada módulo de ciclicidad. Vamos. A diferencia del gráfico anterior, ¿no? El gráfico anterior ¿cuántos procesos se están haciendo acá? Aquí a ver cuántos procesos se están construyendo en el bueno, 1, 2, 3. En cambio, cuando definen su unidad de producción, ¿cómo va a suceder eso? Solo un proceso. Aparentemente vas a decir, no, pero un proceso me voy a demorar más tiempo. No, ahí todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la suma de esas unidades de producción va a dar este objeto de producción total. Y que a la larga sí se va a ver así. Solo que se va a ver de una forma nivelada, más ordenada, etc. Ya está, entonces el tiempo es un parámetro principal de la producción. Listo, como son parámetros principales de la producción, ustedes sí o sí se tienen que utilizar, se tienen que manejar, se tienen que determinar. Ustedes hacen la producción.
¿Estamos? Sí, sí se puede hacer. Bueno, si nosotros manejamos todo este parámetro principal de la obra, vamos a conseguir un plazo. ¿Cierto o no? Un plazo. Es el plazo o es el tiempo que se requiere según los parámetros principales de la función. Ahora, ¿se cumplirá ese tiempo? Por lo general, la respuesta es no. Y vamos a necesitar un adicional de tiempo. Y ese adicional de tiempo es un tiempo adicional debido a las restricciones. Requiere mayores costos indirectos, se convierte en una debilidad de los procesos de licitación, es decir, siempre vamos a necesitar acá mayor tiempo. Pero la idea es que esto de aquí sea pues lo menos que se pueda. ¿Y por qué va a aparecer esos tiempos adicionales o tiempos que se necesitan en esta parte? Porque aparece el otro parámetro que se llama parámetro restrictivo, que es lo opuesto al parámetro principal. El parámetro principal, tú sí estás viendo los procesos, sabes las secuencias, determinas la cantidad de trabajo que vas a hacer, conoces la cuadrilla, conoces el rendimiento, conoces el modo de simplicidad, o sea, todo eso lo manejas. Todo eso se maneja, por lo tanto, se espera que si todo eso se ha manejado, voy a tener alta producción, alta rentabilidad. Pero va a aparecer los procesos restrictivos. Y esos procesos restrictivos van a ser el causante que nos demoremos más en los trabajos, ¿no? Y esos parámetros restrictivos, ahí lo tienes, que dice, ¿no? En esta sección, ahora veremos el parámetro restrictivo de la producción. Al finalizar, el estudiante identificará y tiene sus parámetros para conseguir una mejor producción, la ejecución del proyecto y que se verá reflejado en el costo y en el tiempo óptimo. Y nuevamente nos hacemos la misma pregunta acá. Vamos a suponer que todo es idéntico. Aquí es idéntico, acá ambos proyectos se trabajó sobre suelo gravoso. Y sin embargo, ¿por qué el proyecto B nos costó $800,000 por kilómetro? ¿A qué creen que se debe ahora? Ya no es lo que me dijeron antes. A ver, por ejemplo, ¿qué pasa si en el proyecto B se presentan lluvias que no se presentaron en el proyecto A? ¿No? ¿Qué pasa si en el proyecto B los trabajadores les paro una semana? ¿Proyecto A o eso? ¿No? O sea, hay parámetros restrictivos. En el proyecto B tomaron la carretera que llega pues a este lugar y por lo tanto el combustible ya no me llegó a aplicar, que no tiene combustible. ¿Qué pasa ahí? Digámoslo, ya tenemos problemas. A ver, cítenme algún ejemplo, así algo que crean que sucedió para que el costo sea más alto. Desperfecto en la maquinaria. Ahí está trabajando la maquinaria y solo valoró la maquinaria. ¿Qué más? Otro. La ausencia de personal y quizás clave. El material de repente no llegó a tiempo. ¿Cierto? O sea, son muchas cosas que se pueden presentar
como consecuencia de que, bueno, ahí está, pues, son restricciones que están. Entonces la pregunta es, ¿y se podrá hacer algo? ¿Ah? ¿Se puede hacer algo? Claro, sí se puede hacer algo. ¿Ya? Solo que antes hay que clasificar esas restricciones para poder entender qué tipo de restricciones son y cuáles nosotros podríamos prevenir. Si lo clasificamos, el primero estaría desde el punto de vista de seguridad. Según lo que leen ahí, a ver, cuéntenme una restricción desde el punto de vista de seguridad. Un ejemplo, una edificación que estamos construyendo por acá y tus trabajadores no están con los implementos de seguridad y llegó el inspector de la municipalidad. Ahí dormía. ¿Se puede evitar? Sí. Para eso tenemos nuestro jefe de seguridad, ¿no? Hay manera. Pero siempre hay algo que se escapa. Puede que tenemos todos los implementos de seguridad y a veces no nos damos cuenta que algún implemento no está bien, suele estar ocupado. ¿Y cuándo nos damos cuenta? Cuando se dio el accidente. Ahí se paraliza todo. Es un día sin producción. Imagínate que tenga 100 trabajadores ahí. Es algo que intuitivamente tenemos que ver la forma de evitar. Generalmente hay que trabajar bien con los instrumentos de seguridad para eso. Entonces, si ustedes vieron, por ejemplo, los japoneses, como antes de hacer su trabajo ellos se chequean, ¿no? O sea, en la charla de seguridad al inicio de trabajo, todos los trabajadores, como soldados, se paran frente a frente, ¿no? Y uno le dice, le mira todo, todos los implementos de seguridad, todos están bien. Ahora el otro le mira, está ahí. Perfecto. Ahora sí, pues, pueden entrar a trabajar. No hay otra, ¿no? ¿De qué otra manera podría ser que el implemento no está bien? ¿Cierto? Salvo que esté siendo almacén y esté separando uno por uno, ¿no? O el trabajador también puede ser el que sale, que el instrumento está valorado, identificado, para que lo puedan arreglar. ¿Cierto? O lo otro es que van a hacer trabajos en altura y no tienes los instrumentos apropiados. Todavía no llega, pero a la línea todavía no llega. Entonces, todo esto se convierte en una restricción, pero que se puede evitar. ¿Vamos? Esto de acá también, de protección del medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, polvo. Generalmente cuando hacemos demoliciones se levanta la madera. Y eso es una restricción porque el entorno más cercano sí o sí nos va a denunciar, y si no nos va a paralizar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué harían ustedes para evitar esta restricción? Agua, opción. ¿No? Pero también he visto que utilizan la zapalla verde como barrera. Bien, ¿no? La idea es identificar desde este punto de vista del medio ambiente cuáles serían las restricciones, ¿no? Por ejemplo, por madera durante el movimiento de tierra, generación de ruidos, área verde y plantas, hallazgos arqueológicos, botaderos, etc. Un montón de cosas que pueden aparecer ahí y que se pueden convertir como restricción, algo que nos va a perjudicar, que va a paralizar nuestra obra. ¿Vamos? Y esto de acá, el entorno social, ¿qué pasó con los trabajadores? Huelga. Está que no paro, huelga. Normalmente, ¿por qué hacen huelga? No se está cumpliendo con el pago. ¿Ya? Si ustedes fueran el residente de obra, jamás hay
Porque al trabajador, si tú le pagas bien, no le das incentivo, él solito se va a cobrar ese incentivo. ¿Dónde se cobra el incentivo? Material. En la producción. Te amarra. ¿Cómo te amarra? La Con producción. el rendimiento. ¿Cierto? Con el rendimiento te amarra. A ver, dime tú que trabajes más rápido. Tú puedes pedir, pero debes. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, esto de acá también no hay que prestar atención, no hay que estudiar. En el plan tiene que estar analizado, ¿sí? Vamos, porque lo que queremos es que no se presenten esas restricciones. Aquí, de calidad. Aquí, por ejemplo, hay bastantes restricciones. Expediente técnico defectuoso. ¿No? Abre la zanja, no concuerda con el expediente técnico. Replantear los ejes de las columnas, no calza como lo dicen los planos. Hay un montón de errores. Y eso traería problemas. Por eso es que hay que revisar bien el expediente técnico, hay que analizarlo y superarlo. Mayores trabajos, o sea, más teclado. Ustedes han visto que hay bastante adicionales por mayores teclados. ¿Bien? Y ahora depende también del tipo de contrato. Si es avanzada, ya no se le conoce, ya estamos en pérdida. Cambio en las especificaciones técnicas. También se puede dar, ¿no? Hay veces el cliente no le gusta ese material de acabado, tenía otra idea y le cambia las especificaciones. Y eso paraliza la obra porque no es tan fácil de conseguir un buen material. Detalles constructivos insuficientes. ¿No? Por ejemplo, ustedes han visto acá esa tubería, allá ha tenido un cambio, ¿no? ¿Ya? Pero eso seguramente van a analizar que obra, alguien tenía que aprobar y ahí se han demorado. La idea es identificarlo antes y solucionar. Entonces, todas estas restricciones son de calidad. Hay que evitar que se presenten. ¿Qué dice esta parte? Son restricciones de tipo clima, donde el clima interviene. También se puede evitar, ¿no? El suelo de cimentación se modifica por presencia de lluvias, protección del concreto por variación de temperatura, problemas de visibilidad por vientos fuertes, granizada, rayos, etcétera, derrumbes, etcétera, ¿no? Todo lo relacionado con el clima. ¿Ya? Lo que se puede evitar se hará, lo que no se puede evitar se documentará lo necesario para medir esa función de detalle. Sí. ¿Ya? Pero lo cierto es que aquí se presentan restricciones. ¿Estamos? Por ejemplo, una anécdota, esto sucedió en Chanchamayo, estaban construyendo o estaban visitando una carretera. ¿Estamos? Y había un contratista que supongo que estaba un poquito menos que los demás contratistas o gestores, y él para sacar ventaja dijo, bueno, yo no voy a cobrar nada de adicionales por efectos de la lluvia. Entonces, el alcalde de la zona, yo eso, debe ser contratista. Está haciendo los trabajos por carretera y se presentó la lluvia y al poco tiempo presentó sus adicionales. Y el alcalde dijo, ¿cómo? Si él se ofreció que no iba a pedir nada de adicional por la lluvia. Porque ya todos los contratistas sabían que sí o sí iban a haber adicionales. ¿No? Entonces lo mandaron a llamar al dinero y él contestó lo siguiente. Dijo, es cierto, yo no estoy pidiendo adicionales por la lluvia. Mis adicionales son porque al indio guayco me han tapado la carretera y voy a tener que volver a hacer. ¿No? ¿Entienden o no?
restrictivo. ¿Ya? Se puede evitar. Plazos y hitos. Uy, esto es más complicado todavía, ¿no? Hoy en día los plazos son más cortos y no solo eso, sino que hay hitos intermedios. ¿Ya? ¿No? Algo así, por ejemplo, se hacen redes del sábado. Entonces, un hito en que todas las zanjas ya estén abiertas, ya estén excavadas en una determinada fecha. Ni siquiera estamos hablando del fin del proyecto, sino del intermedio. Y no se cumple eso, hasta viene la sanción. Vamos, entonces eso también a veces se convierte en un parámetro restrictivo. Recursos humanos. ¿Cuándo se vuelve un parámetro restrictivo de recursos humanos? Cuando utilizas trabajadores que no conocen el trabajo. ¿No? Porque cuando ustedes piden a la calle de obra, salen afuera, necesito un operario pionero. ¿Qué dice hasta el peón que está afuera? Todos son operarios. Podrán ser operarios, pero hay que medir también sus productividades. Bien. ¿Ya? Entonces, por lo general, cuando no conocen el oficio, se vuelve restrictivo. Pero no solo eso, sino también cuando hay comunicación deficiente, cuando las cuadrillas no están conformadas. ¿Cierto? Imagínense esto, para suponer que van a tarrajear el cielo raso. ¿Ya? Y voy a seleccionar cuadrillas, alto, alto, abajo. Entonces, ¿hasta qué altura tendría que levantar la plataforma? Me complico, bueno. ¿Por qué? Porque para abajo podría estar bien, pero para alto va a estar bien. Y viceversa, ¿no? Si vas puesto el nivel de la plataforma para adelante, va a estar bien, bajo, y va a llegar, ¿no? Entonces, la cuadrilla también tiene que ver a la ¿ya? Y también, ya con un aspecto cultural también que influye, ¿no? Por ejemplo, que mezcles uno del norte con uno del sur, ya van a pelear y no van a es algo claro. En cambio, si lo mezclas de la selva con el norte, va a estar rápido, o la selva con el sur también, ¿no? O sea, es nuestra cultura, es conocer bien a los trabajadores y si no nos ubicamos, no nos seleccionamos adecuadamente, entonces vamos a tener problemas restrictivos de la producción. Recursos financieros, cuando la carta fianza perdió su plazo, también es un problema, ¿no? El otro, disponibilidad del material con anticipación, tener buenas relaciones con los proveedores, o cuando los materiales que buscamos no se encuentran en el mercado una determinada especificación técnica. ¿Qué sucede? Hace poco, nomás, la semana pasada, por ejemplo, abre el constructor, abre el plano y todo el acero que estaba empotrado en el concreto, que lo estaban haciendo con unos pernos ahí, lo fijaban, el perno decía A50. Y el A50 no existe. El más cercano sería el A52. Pero en el mercado peruano no hay el A52. Hay el A36, si no me equivoco. Entonces, ¿no? Todo un problema porque alguien tiene que aprobar ese cambio de especificación. Vamos, entonces ahí se mueve también un parámetro restrictivo. Recursos como equipos y subcontratos. Si no manejamos adecuadamente, se vuelve una restricción. Por ejemplo, lo que su compañero mencionaba, el equipo se valora. Ahí están las trabajadoras se valorar. Pero eso nosotros tenemos que evitar que suceda. Y para que eso no suceda, ¿qué es lo que tenemos que implementar? ¿No? O sea, tiene que haber un plan de mantenimiento del equipo. Vas a trabajar con equipos, tienes que tener tu taller de mantenimiento.
y una buena logística también, porque en el caso de provincias es escaso a veces algunos repuestos. Así es cierto. Imagínense lo que me pasó a mí una vez en Huancayo, en la obra de coches. Estaban construyendo la planta de tratamiento de esa agua, el tanque, ¿no? La única mezcladora que teníamos ahí no se había percatado, la faja ya estaba gastada, se rompió la faja. La camioneta también estaba en la obra, sí. Y a ver, utiliza radio, que es una punta para que agarre la señal. Llegó la camioneta, los meates lo mandaron a comprar la faja al chofer. Se fue a hacer, bajo la faja, lo pone, quedó flojo. Era la faja, era una medida menos. O sea, debió haber llevado la respuesta de. O sea, aparecen esas cosas y se va volviendo restrictivo. Aparece y lo restringe ahora. Entonces, todos estos parámetros se le dice restrictivo. Sí o sí aparecen en el momento que menos lo esperamos. ¿Ya? Y para eso hay una receta. No sé si ustedes han escuchado el acta de System. ¿Qué dice el acta de System? No. Te dice, ¿no? Identifica las partidas, o sea, los procesos que se van a trabajar la semana que viene. Y de esos analiza cuáles tienen restricciones. Porque como producto de esas restricciones no se van a poder ejecutar. Analiza, bueno, no, la idea es que no aparezcan en las partes, ¿no? Ya, muy bien, entonces programa las que no tienen restricciones. Y las que tienen, nos preguntamos, ¿se pueden solucionar ahorita? No. Entonces, no lo programen para esta semana. Pero hay que prestar atención para solucionar el problema, pero no lo vamos a poder hacer tan rápido. Si la respuesta es sí, entonces hay que solucionar para que se programe para la semana que viene. Eso es lo que hace el System. Siempre asiste a análisis de restricciones, pero de las partidas o de los procesos que se van a ejecutar de acá una semana, máximo 2 semanas. ¿Vamos? Y luego, cuando ya ejecutamos el proceso en esa semana, evaluamos cuántas hemos cumplido. ¿Ya? Evaluamos cuántas hemos cumplido. ¿Ya? De las 5, 6 estaban libres, de repente solo hemos cumplido 5, hay uno que no se pudo. ¿Por qué? Porque se presentó alguna restricción de estos en el momento que estábamos trabajando. ¿Estamos? Entonces, de eso se trata este tema, ¿no? Averiguar las restricciones. ¿Ya? ¿Cómo vamos con el tiempo? 2:30. 2:30, toca ya con 3 de ahora vamos con la lista rápida. Ya, a ver, Ábalos, Blas, Castillo, Cervera, Contreras, Cruz, Gámez, Caro, Merino, Joven, Núñez, Ortiz, Poma, Quispe, Remigio, presente. Rojas Fernández, Rojas
Morales, San Esteban, Santos, Cencia, Urrutia, Vilela y Yagali. Ok, entonces pasaremos al laboratorio. ¿Qué laboratorios? 12. Laboratorio 12. ¿Dónde queda eso? ¿Al otro lado? ¿Qué es al otro lado? Entonces, un pase de ahí, pues al laboratorio. Y ahí van a desarrollar esta actividad. Ahora lo vamos a en la parte técnica lo vamos a hacer, ¿ya? En la parte de significados interesados de este proyecto. Ahí la idea, y ahí para masificación allá en el trabajo. Es grupal, de educarse de forma grupal, ahí nomás acá, dialogar de forma fuerte, dos paros. Listo, entonces pasamos